Buenos días, queridos hermanos. Hoy, 8 de agosto, comenzaremos a estudiar el libro Radical. Autor David Bratt. Para este estudio deben tener un cuaderno, un lápiz para anotar las tareas que deben realizar después del estudio. Y feliz día, porque el Señor nos quiere como niños, ¿no es cierto? Siempre hay un niño en nosotros, así que tengamos un hermoso día junto a los pequeñitos. Quiero explicarle qué significa radical. Es reformar profundamente la raíz de algo. Ver la raíz en las diversas cosas. Tú te vas por las ramas, vas directo al tronco, no a la raíz. Tú, como cristiano seguidor de Cristo, eres radical, porque crees directamente en quien murió por ti. ¿Te fijas? Es fácil entender lo que es radical cuando uno lo lleva a la práctica. Yo les voy a leer una lectura que queda en Mateo 4, del 18 al 22. Pongan atención porque de esto se trata la clase de hoy. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Imagínense ustedes ese día, despejado en el lago. Dos hermanos están pescando y la pesca es buena. Ya saben que van a tener un buen día y les emociona pensar en la cantidad de pescados que tendrán al finalizar ese día. Escuchan que alguien les habla a poca distancia y desde la orilla. Se cubren los ojos por el sol e inclinan la cabeza para escuchar. Pueden distinguir una palabra que cambia el resto de sus vidas. Sígueme. ¿Cómo lo llamaron a usted? ¿Cómo me llamaron a mí? ¿Qué le dijo el Señor que usted lo siguió? Como al seguir a Jesús y creer en Él, van de la mano. Seguir al Señor y creer en Él van de la mano. Porque si usted se guarda las bendiciones, no le sirve de nada. Sígame. La palabra tenía implicaciones radicales para la vida de los discípulos. Era una época en la que los hijos de los pescadores también se hacían pescadores. Así que estos hombres deben haber crecido cerca del mar. La pesca era su sustento y lo único que reconocían representaban todo lo que era conocido e innato en ellos. ¿Qué específicamente tuvieron que dejar los hombres para seguir a Jesús? Anote esa pregunta. ¿Qué específicamente tuvieron que dejar ellos para seguir a Jesús? Enumere las cosas y mencione lo que representaba cada cosa que ellos dejaron. Esa va a ser una de las tareitas para la casa. Al llamar a estos hombres y dejar sus botes, Jesús los llamaba a abandonar su profesión. Cuando los llamó a dejar sus redes, los llamó a abandonar las posesiones. Cuando los llamó a dejar su padre solo en el bote, los llamó a abandonar a su familia y amigos. La última instancia, Jesús les estaba llamando a abandonarse a sí mismo. Los hombres estaban dejando
lo cierto por lo inseguro, la seguridad por el peligro. Pongámonos en el lugar de ellos, entusiastas seguidores de Jesús, discípulo a quien se le dice que abandone sus redes, y a su padre fuera quien les preguntara ¿a dónde vas? Él les iba a preguntar, papá, ¿a dónde vas? Y ellos, ¿qué le iban a decir a esa voz que nos dice, sígueme? Póngase en el bote de aquel día. ¿Cómo cree sinceramente que habría respondido usted? ¿Lo habría pensado? ¿Pensaría en todo lo que iba a dejar? ¿Cuál habría sido la parte más difícil de seguir a Jesús en ese momento? ¿Dejar su profesión? ¿Pensar en los alimentos que llevaba a su casa? ¿Cree que la mayoría de los cristianos han tenido que renunciar a mucho para seguir a Jesús? Es aquí donde tenemos que hacer una pausa para considerar si estamos comenzando a redefinir cristianismo o no. Tenemos que renunciar a todo lo que tenemos para seguir a Jesús, pero poco a poco, de manera muy sutil, hemos reducido el seguir. Hemos reducido mucho cómo seguimos al Señor. Por supuesto, Jesús no estaba diciendo realmente usted abandonará a su familia. Y claro, en realidad no está diciendo que lo dejará todo para seguirle. Aunque es verdad que Jesús no exigió ni exige que todo el mundo abandone a su padre ni a su trabajo para seguirle. Sí exige una obediencia y compromiso absoluto. En lugar de abrazar su llamado con gozo, tenemos la tendencia egoísta a suavizarlo. Queremos seguir a Jesús que no exige nada de nosotros. En esencia, hemos vuelto a definir el cristianismo, hemos cedido a la peligrosa tentación de tomar a Jesús de la Biblia y convertirlo en una versión de Jesús con lo que nos sentimos más cómodos. Y se complace con un tipo de fe que requiere asistir al día domingo a la iglesia, pero sin un verdadero compromiso en la vida cotidiana. Seguir a Jesús con compromiso significa hacer del amor a acción, sin mirar a quién. No amar sus bienes sobre Jesús, sentir que Él está a su lado y con denuedo entregar el testimonio de vida a otros. Ser entusiastas, alegres, enérgicos, felices, no demacrados, tristes, silenciosos, tímidos, acusadores, con máscara de religiosos. ¿Qué entras al templo en puntillitas para no despertar a quién? Si Cristo vive en ti y en mí. Es un Dios vivo a quien amamos. Trabajemos para la eternidad, que falta muy poco. Pero espero que les haya gustado lo que el Espíritu quería que ustedes supieran en esta mañana, ¿no es cierto? La primera clase del libro Radical. Hasta el próximo domingo. Que lo pasen bien, los abrazo y nos estamos viendo. Que el Señor les bendiga.